Oye, que este coche sigue haciendo el ruido ese. ¡Hombre! Claro, porque el coche está expresando su libertad. Como música contemporánea. Pero entonces, ¿qué le vas a hacer? ¿Ah? Sí. Va a cambiar una pieza o algo. Pues para que suene como Mozart. ¿Eh? Pom, 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 pom. Que no te haga la del mapache. Con subidores Irache. Pom, 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 pom. ¿Qué garantías nos ofrecen las reparaciones en el taller? 3 meses o 2.000 kilómetros, lo que antes ocurra. Hay que tener en cuenta que cualquier trabajo en garantía nos debe cubrir todos los gastos en la reparación. Nos tiene que cubrir la mano de obra, nos tiene que cubrir las piezas nuevas, nos tiene que cubrir si tienen que utilizar la grúa para llevar el coche al taller. Todo eso lo tiene que cubrir. Ahora hablamos de cuando un coche que he comprado yo está en garantía. En estos casos, aunque el coche esté en garantía, nos deben entregar justificación de cualquier trabajo que nos hagan. Da igual que no nos cobren por él. Siempre tenemos derecho a tener un documento que acredite el trabajo que nos ha hecho el taller. Y por último, si en algún momento no estoy de acuerdo con un trabajo que me están realizando en el taller, puedo desistir de él. Eso sí, me podrán cobrar todo lo que han hecho hasta ese momento. ¿Me tienen que dar un presupuesto previo por escrito? Sí. El taller solo puede comenzar a reparar el vehículo si hay un presupuesto firmado por el cliente o una renuncia también firmada. El presupuesto debe tener una validez mínima de 12 días. Si el cliente renuncia a la reparación, el taller puede cobrarle por la confección del presupuesto. Eso sí, este coste no debe superar el de la mano de obra necesaria para diagnosticar la avería y deben devolver el vehículo en las mismas condiciones. Si llamo al seguro, ¿puedo elegir el taller? Sí. Solo hay una excepción. Si en mi seguro hay una cláusula que me indica que tengo que llevar el coche a unos talleres concretos, a unos talleres convenidos. Tendré que dar parte al seguro y este deberá enviar a un perito para que valore los daños y el coste de la reparación. Los precios de los talleres son libres. Eso sí, tienen la obligación de exhibir estos precios al público, de forma perfectamente visible. Deben informarnos sobre los precios por hora de trabajo y por servicios concretos. Con presupuesto firmado, el taller solo me puede cobrar el precio que conste en el documento. Si durante el trabajo aparecen nuevas averías, estas solo se podrán reparar y facturar si el cliente lo acepta expresamente. Exígelo. Solo me pueden cobrar más de lo pactado si lo acepto. La reparación tiene 3 meses de garantía.